Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Hoy nos iniciamos con una carta más, una epístola. Vamos a tomar la epístola de Judas, que es solamente un solo capítulo, pero que está enriquecida grandemente para nosotros en estos últimos tiempos. Vamos a comenzar leyendo el verso 1 que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer el primer verso y vamos a tratar únicamente los primeros 3 versos. Y le pido al Señor que su gracia sea con nosotros y que usted abra su corazón, su entendimiento para recibir esa agua de vida y la pongamos en obra esa palabra. Amén. Esta carta, amados, aparece antes de la epístola de Juan y tiene relación con la segunda epístola de Pedro en capítulo 2, verso 1 y capítulo 3, verso 33. Vamos a ver a Pedro. Lo que él escribe con relación que muy similar o mejor dicho que Judas estaba inspirado en esta carta de Pedro y también en segunda carta el verso 3, capítulo 3 de Pedro. Entonces vamos a ver la relación o la inspiración que tomó Judas con relación a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1, y dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en el capítulo 3, verso 3 dice: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Así que vemos que la línea que va a tener la carta o sermón de Judas lleva esta línea, un mensaje para que más que nunca lo necesitamos porque estamos en los últimos tiempos, pero ya en tiempo de la Iglesia Apostólica ya habían entrado falsos maestros y herejías para destrucción de ellos mismos. Entonces vamos a ver aquí que esta carta del apóstol, de Judas, al igual que la segunda carta de Pedro, trata de los falsos maestros que se habían infiltrado entre los creyentes. Posiblemente esta carta fue escrita entre los años 60 al año 80 después de Cristo. Estos maestros ponían en peligro la sana doctrina y la pureza moral de la iglesia. Y estas cartas, que son tan cortas o más cortas, son olvidadas. Tristemente, esta carta, que es un solo capítulo, la carta de Filemón también es un solo capítulo, pero estas cartas en muchas ocasiones son ignoradas. Sin embargo, amados en Cristo, son tan importantes que dicen lo que más de nosotros que de lo que dice acerca del libro de Judas. Fíjese, esta carta habla más de nosotros que del mismo libro. La negligencia de no estudiar estas cartas muestran lo superficial de una generación descuidada y que no le toma importancia a un mensaje que es sumamente tan importante para salvaguardar la sana doctrina de la iglesia. Entonces esta carta nos va a hablar más a nosotros de nuestra propia negligencia, de no tomar atención de estas cartas que son cortas. Esta epístola o carta describe la fuerza de la apostasía que estaba ya actuando en la iglesia primitiva. Al estudiar esta epístola podemos aprender a discernir a quienes procuran desviarnos de la fe a los discípulos de Cristo. Esta pequeña carta puede ayudarnos a equiparnos para afrontar los retos y vivir
en la sana doctrina, máximo que en este tiempo estamos ya en los tiempos finales. Debemos de tomarle mucha atención y mucho cuidado y mucho interés a esta carta. Para comenzar vamos a identificar, porque Judas mismo se identifica por nombre. En el verso 1 dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Como vemos, él se llama siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo también es conocido como Santiago, el autor de la carta que lleva su propio nombre y hermano del Señor Jesús. Por lo tanto, al ser hermano del Señor Jesús, medio hermano por medio de María, al ser hermano de Jesús, lógicamente, Judas también es hermano del Señor Jesús. Son parientes. Y en la comunidad de Jerusalén, pues Santiago era una persona muy sobresaliente. Jacobo era hermano de Jesucristo, lo cual, y le vuelvo a repetir, Judas también era su medio hermano. En los evangelios nos señala que Jesús tenía hermanos de ese nombre. Y vamos a ver, hermanos, del evangelio, porque hay mucha controversia, sino pues contienda muchas veces al decir que María no tuvo más que a Jesús como hijo. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra del Señor nos enseña en Mateo que ella tuvo más hijos. Y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos no lo enseña. Entonces veamos, muchos dicen que no eran hermanos de Jesús, que eran primos, que eran hijos de Elizabeth, pero está claro a través de la palabra de los evangelios que eran hermanos del Señor Jesús. Ve aquí la escritura que dice en el verso 3, capítulo 6 del libro de Marcos, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, o sea Jesús, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De quién se escandalizaban? Del Señor Jesús. Retrocedamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ver el verso 55 y están hablando la gente que ha estado maravillada por los milagros del Señor. Y ellos decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En el verso 54. Y el verso 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y el verso 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Eso quería decir que ni aun sus hermanos lo reconocieron como el Mesías. Lo vieron como un hermano más en la carne, y por eso dice que ni en su casa fue reconocido, ni en su tierra, ni en su casa. Entonces sus hermanos no lo reconocieron. Como vemos, le vuelvo a repetir, al mencionar a su hermano Jacobo lo hacía para que no fuera identificado con los otros 6 Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Inclusive mucho menos que lo comparáramos con Judas el traidor, Judas Iscariote. Por lo tanto, amados en Cristo, él se identifica por nombre, Judas, y la Escritura nos habla de que el Señor Jesús tenía un hermano con ese nombre. Además, aquí en la lista habla, en la carta de Judas habla que Jacobo era su hermano, o sea, Santiago. Entonces yo creo que con esto está claro. A veces se nos hace un poco complicado porque ya estamos programados, algunos están programados de que María no tuvo más hijos. Entonces se le atribuye, le repito, eso es repetición, como que eran primos del Señor Jesús. Pero yo creo que más claro no puede estar la palabra del Señor cuando dice que
que aquí están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. Entonces, si era un hombre natural, igual que sus hermanos, ¿cómo es que él tenía una sabiduría diferente? Y eso es porque, y dicen, pues el mismo Señor dijo, a cuando se escandalizaron, que no había profeta en su propia tierra ni en su casa. Y eso pues está bien, bien claro, que sus hermanos tampoco lo reconocieron. De hecho, no caminaron con él mientras él estuvo en la tierra. Ellos se fueron a la fiesta de los tabernáculos y Jesús se fue después. Nunca caminaron juntamente con el Señor, hasta después que lo conocieron como el Mesías, que vamos a hablarlo más adelante. La revelación de quién es el Señor Jesús viene a través del Espíritu. Ahí en Mateo 16, verso 13, que vamos a ir más adelante, vamos a ver que aún sus discípulos lo conocían. Creían que era un profeta y la misma gente a quien hizo milagros no lo aceptaban como el Mesías. Lo miraron como un profeta más, alguien como un Elías o un Jeremías. Y vamos a verlo aquí en la Escritura, en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, note que está en plural, ellos, o sea que esto fue general. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora el verso 15, el Señor les dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora lo que diga la gente de Jesús no es tan importante como lo que sus discípulos pensemos de quién es Jesús. Vea esto, porque sí, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Eso dice la gente, pero ustedes, que son mis discípulos, que creen, que supuestamente creemos en Jesús y que decimos ser cristianos, ¿qué decimos de Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para mí? Respondiendo Simón Pedro, dice el verso 16, dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ahora vea que esta revelación no fue de la mente de Pedro, no fue de la intuición de Pedro, no fue de la sabiduría de Pedro. Vea de dónde vino ese conocimiento de quién es el Señor Jesús. El Señor dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Jesús se le puede conocer en la carne como un maestro, como un profeta, como un hacedor de milagros, como un buen hombre que fue al sacrificio por una buena causa. Así se le puede conocer, y eso es conocer a Cristo en la carne. Ahora, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Eso es lo importante. Simón Pedro ya escuchó lo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, pues no te lo reveló ningún hombre, te lo reveló mi Padre, te lo reveló el Espíritu Santo. La revelación de quién es el Señor Jesús viene de Dios, viene del Espíritu Santo, quien nos revela a Cristo para que lo conozcamos, no en el exterior, no en la parte humana, sino en el interior, en la parte espiritual. Ese es el Jesús con quien Jacobo se identifica. Ya no se identifica como el Jesús que conoció en la carne como su hermano, que lleva sangre, sangre natural, sangre de parentesco, sino que se identifica en la sangre que Cristo derramó por su salvación en la cruz del Calvario. Amados en Cristo, por eso vemos que el primer verso
que parece tan sencillo, que nada más se presenta, pero no se presenta como el hermano de Jesús en la carne, sino como el siervo de Jesús. Y hermano, para que pueda identificar que no es el Judas traidor, y hermano de Santiago. Y con eso queda claro quién es Judas en su relación con Jesús en la carne, pero él no lo toma como conocer a Jesús en la carne, sino al Jesús, al Cristo, al ungido, al Mesías, que murió por sus pecados. Pablo dice también, ya no conozco a Jesús en la carne, así no lo conozco. Conozco al Cristo resucitado con la evidencia de sus marcas, y llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Qué tremendo. Israel miraba una tienda, un tabernáculo, la parte exterior. Mire, pero lo interior no lo podía ver, porque ellos nunca podían entrar al interior del tabernáculo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, se abrió un nuevo camino por medio de su sangre. Y fue entonces que el velo del santuario se rompió en dos, de arriba hacia abajo. Y al romperse en dos, todos pudieron ver el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Podemos darnos cuenta que conocer a Cristo es como estar afuera del tabernáculo. Podemos ver los simbolismos, pero sin llegar a conocer el lugar santísimo, el interior, el corazón de Dios, el corazón de Cristo, la presencia misma divina en la parte interior del Señor Jesús. Cuando celebramos también la Cena del Señor, no es una ceremonia de rutina, es el recuerdo del Calvario y el recuerdo de que Cristo resucitó. A ese al que conocemos y el que debemos de conocer. No el Cristo que hizo milagros, nada más un hombre terrenal, sino un Cristo que murió y resucitó, el hombre espiritual. Debemos de conocer a Cristo a través de su espíritu, a través de quién es Él, a través de su bondad, de su espiritualidad, de su carácter, de su santidad. Eso es conocer a Cristo, el hombre espiritual. Y así lo conocía Judas. Ya no conozco a Jesús en la carne. Ya no conozco a Jesús, el que hizo milagros, que dicen que hizo milagros. El que anduvo por Galilea, sanando a los enfermos. Ya no conozco a ese Jesús. Yo, Judas, soy siervo de Jesucristo. Reconozco a Jesús como mi Salvador. Reconozco a Jesús como mi Redentor. Reconozco a Jesús como mi Mesías. Y así debemos de conocer a Jesús. Conocerlo en su amor. Conocerlo en su sabiduría. Conocerlo en su bondad. Conocerlo en su santidad, en su poder. Ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese es Jesucristo, Dios hombre, que debemos de conocer. No solamente de oídas, no solamente porque lo leímos en un libro, sino tener ese encuentro espiritual con Él. Y entonces, amados en Cristo, podemos decir, yo conozco a Dios. Yo conozco a Cristo. Y al conocer a Cristo no podemos hacer otra cosa que lo que hizo Tomás, decirle, Dios mío, Señor mío. ¿Por qué? Porque miró a un Cristo espiritual, resucitado. Esa es la razón, amados en Cristo, que hay un cristianismo que se llama cristianismo, pero realmente únicamente buscan al Señor por los milagros, pero no buscan al Señor por la vida espiritual, para llegar a ser semejantes a Cristo, conocer su santidad, para nosotros amar esa santidad,
Conocer su bondad para nosotros ser bondadosos. Conocer al hombre obediente que lo hizo tan espiritual. Conocer a Cristo en su obediencia. Por eso hay un cristianismo tristemente tan mediocre, que si no tengo lo que yo quiero, si Dios no me hace el milagro, si Dios no me da lo que yo le pido, me ha defraudado el hombre, Jesús. Pero Dios nunca te va a defraudar. Cuando llegas a conocer la grandeza de su amor hacia ti, hacia mí. Si es que, amados en Cristo, tiene un comienzo precioso. Para mí ese versículo, cómo se identifica Judas, dándonos a conocer que siendo hermano del Señor Jesús, se pone como siervo de Jesucristo, reconoce Jesús, Cristo, Jesús, el Mesías. Para aquellos que fueron llamados, vamos a continuar leyendo la escritura en Judas. Dice, para aquellos que fueron llamados, santificados en Dios, a Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Entonces Judas escribe esta carta a los cristianos, a los que fueron llamados. Esta carta que escribe Judas se ocupa de las cosas que los creyentes necesitan escuchar. Lo que necesitamos escuchar está en esta carta. Pero a menudo no queremos escucharla, porque es la verdad pura y limpia de la palabra de Dios. Y para algunos es ofensiva. Para algunos. ¿Y para quién es ofensiva? Para los rebeldes. Pero esta carta, amados en Cristo, es manantial de vida. Aquellos que desean beber de las aguas puras, de las aguas cristalinas, de esas aguas profundas, aleluya, que son aguas de vida eterna. Judas identificó a sus lectores como cristianos en tres específicas maneras, ¿ok? Aquí vamos a identificarnos, somos verdaderamente cristianos. Primeramente, para ser cristianos, somos llamados, son los llamados. Una persona es cristiana porque Dios le ha llamado. Lo importante aquí es responder a ese llamado. Dios llama a toda la humanidad, pero no toda la humanidad responde a este llamado. Entonces, de cómo respondamos, entonces venimos a ser cristianos. La palabra del Señor en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo, y todo aquel que abre, yo entraré y cenaré con él, tendré comunión con él. Ahora dice que a los llamados, y esos que fueron llamados y respondieron al llamado, son santificados en Dios Padre. Esto significa que ellos fueron apartados. Santo significa separado para Dios, apartado para Dios. Entonces ya no pertenecen al mundo. El cristiano que ha respondido al llamado ha sido separado por el Padre para vivir una vida de acuerdo a la guianza de su palabra. Santos, separados para ser guiados por el Espíritu Santo. Judas también dice, y guardados en Jesucristo, o sea, guardados, perseverados en el Señor Jesús. La perseverancia es la firmeza, es la constancia en la manera de ser y obrar, y para poder hacer y obrar de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús, tenemos que permanecer en Él. De lo contrario, no hay un cristianismo genuino. Si no, seríamos, lo que va a decir Judas más adelante, árboles desarraigados. Un día estuvimos y otro día no están. Así es que veamos el verso 2, el saludo de Judas, muy diferente a los saludos de Pablo. Sí asemeja, pero hay una diferencia entre los saludos como saludaba el apóstol Pablo. Él saluda diciendo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia, paz y amor. Y después habla de la multiplicación. Esto no es exactamente como el saludo que daba el apóstol Pablo. Pero usualmente, Pablo decía usualmente, gracia y paz para ustedes. Con esta variación, sin embargo, pues prácticamente es un saludo muy similar al del apóstol Pablo, con algo que Judas añade.
o sean multiplicados. Para Judas no es suficiente tener misericordia y la paz y el amor añadidos a la vida del cristianismo. Buscaba su multiplicación. Paz más amor más misericordia igual a saludo, ¿no? No, Judas buscaba la multiplicación. Bendito sea el nombre de Jesús. No una suma, una multiplicación. Que esa gracia, ese amor, esa misericordia fueran multiplicadas. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, también el llamado, con gran solicitud, dice, amados, el verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos para que contendáis, o sea, pelear ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El llamado a defender la fe, por la solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Póngale atención a la palabra común salvación. Dice, mira, por esa común salvación me ha sido necesario escribirles, exhortándonos que contienden, que luchen enérgicamente, o sea, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos está hablando directamente a nosotros, la iglesia, a los cristianos, a los genuinos cristianos. Que él tuvo ese deseo ardiente de escribir esta carta, porque había peligro. Y está alertándonos a los genuinos, a los llamados, a los separados, a los que permanecemos en Cristo. Y nos está llamando a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a contender, o sea, a luchar enérgicamente, solícitamente, enérgicamente, ardientemente, por la fe que nos fue dada a todos los santos, a los apartados, a los separados, para vivir una vida diferente. Fui muy diligente al escribiros, dice, muy solícito. Judas encontró necesario escribir una carta que fuera diferente. Y esta carta, amados en Cristo, es un sermón de un solo capítulo. En ella Judas predica contra las prácticas y doctrinas que ponen el Evangelio de Jesucristo en peligro. Se trata de cuestiones serias y Judas trata con estas cuestiones serias con una seriedad que parece muchas veces ofensiva, pero es todo lo contrario. Es una alerta para nosotros en el día de hoy y en todos los tiempos. Es una carta tan necesaria, amados en Cristo, para estar alertas en estos tiempos finales del engaño y de la apostasía. Como dice, él dice que tenía deseo de escribirlos por nuestra común salvación. Dice, tenía solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y le dije que le pusiera atención a esta palabra de común salvación, porque esto es el primer punto que nos va a dar bien fuerte Judas, porque habla de una común salvación, habla de unidad. Un verdadero cristiano es parte de la comunidad. Ser cristiano significa que se pone de pie hombro con los millones de cristianos que han sido antes que nosotros, seguir sus pasos. Estamos con cristianos en el día de hoy, fuertes y cristianos débiles, cristianos valientes y cristianos cobardes, cristianos viejos y cristianos jóvenes. Pero somos partes de un poderoso ejército invisible que se extiende a través de las generaciones. Spurgeon dice, puede haber diferencia entre nosotros los cristianos, pero todavía hay una común salvación. Los que estamos en Cristo tenemos un parentesco más cercano de lo que nosotros mismos llegamos a comprender. En una encuesta, amados en Cristo, en Estados Unidos, el 70%
de los que van a la iglesia dicen que pueden ser buenos cristianos sin ir a la iglesia. Esta no es la idea de Judas cuando habla de una común salvación. Esta es una idea que se ha generalizado, pero debemos de tener en cuenta la Escritura, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el enfoque para la iglesia es congregarnos. Entonces vea que Judas no está de acuerdo con esa idea de que yo puedo ser muy buen cristiano en mi casa, leyendo la Biblia y orando en mi casa. Eso no es la idea que encontramos en todo el Evangelio, y lo encontramos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un llamado a congregarnos. En el Nuevo Testamento hay un llamado a congregarnos. David se gozaba en congregarse. Por lo tanto, amados en Cristo, aquí vemos cómo Judas no concuerda, no está de acuerdo, y lo menciona, que él escribió porque era necesario escribir a nosotros, porque ya había ese peligro, y quiere escribir acerca de nuestra común salvación. Ahora, Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ve aquí que Judas está de acuerdo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día es tan eminente en nuestros tiempos. Cristo viene pronto, amados en Cristo. Y todavía creemos en un tiempo tan difícil que sin tener esa común salvación, esa común unidad, vamos a hacerlo. No lo vamos a hacer. Nos necesitamos, y es un mandato del Señor que nos congreguemos y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque debemos de estar hombro con hombro, soportándonos unos a otros, aconsejándonos, estando estudiando juntos, orando juntos, porque en la unidad hay poder. Esa es la razón, porque no lo hacemos juntos, no recibimos ese poder en casa, porque en casa hay muchos entretenimientos, en casa hay muchas distracciones, hay muchos afanes. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Y cuando decimos yo aquí lo puedo hacer, no lo podemos hacer. Dios siempre llamará a sus santos a congregarse. El tabernáculo era un lugar de reunión donde descendía la gloria de Dios. Hoy día la iglesia es el lugar de reunión donde Él derrama bendición. La palabra del Señor en el Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Y luego agrega: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es en el Salmo, eso está escrito por el rey David. Hebreos es en el Nuevo Testamento, pero David decía en el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice, para contemplar la hermosura de su santidad. Ahí vamos conociendo a Jesús, conocer su santidad. Y para inquirir, para escudriñar las Escrituras, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la razón. Yo puedo escudriñar, yo puedo leer la palabra, puedes leerla, y todos los días. Y puedes comenzar de Génesis y terminar en Apocalipsis en un año, lo puedes hacer. Pero leer es una cosa, y escudriñar es otra cosa. Y a la iglesia venimos a escudriñar. No todo lo entendemos, no todo lo discernimos. Necesitamos ayuda. Y para eso el Señor instituyó maestros, para que ellos nos ayuden a discernir, a escudriñar la palabra del Señor. Dios nos ayude y podamos entender estas verdades. Dios siempre buscará la unidad de su pueblo, no la individualidad. El diablo siempre tratará
de dividir para debilitar al cristiano, aislándolo de la comunión de los santos. Y lo hace poniendo rebelión, ignorando el llamado a ser santos, separados para Dios. No separados de Dios, separados para Dios. Y no confundamos vivir separados de Dios y de su casa. ¿Qué son las excusas del día de hoy que lleva a muchos a separarse de la iglesia? Las ofensas no perdonadas son las que más separan en el día de hoy. Vivimos en una generación tan ofendida, tan orgullosa. ¿Por qué a mí? ¿No saben quién soy? Una generación muy ofendida, que no ha aprendido lo que es el verdadero carácter de Cristo. No ha aprendido lo que es el amor. No ha aprendido lo que es el perdón, porque no conocen a Cristo. Saben de Cristo, pero no conocen el carácter de Cristo. La ofensa es lo que más aleja en el día de hoy. No me miraron, no me aceptaron, no me recibieron como yo quería ser recibido, no me atienden como yo quiero ser atendido, y me siento ofendido, me siento ignorado. No han conocido a Cristo. Jesús dijo que hablemos palabra de bendición a los que nos maldicen. Que perdonemos las ofensas si queremos ser perdonados por nuestro Padre. Y la razón por la que muchos en el día de hoy salen de las iglesias es que salen hablando del pastor para su propia condenación. Salen hablando de los hermanos que son santos separados para Dios. Entonces vea el tremendo peligro. Y Judas habla de una común salvación. Estuvieron unidos en una común salvación, pero salieron porque no fueron capaces de perdonar las ofensas. También los desacuerdos. Yo no tengo que estar de acuerdo con usted en todo. Lo único que sí nos une para estar todos de acuerdo es la palabra. Pero yo tengo mis propias maneras de pensar. Y usted tiene su propia manera de pensar, propia. Pero lo que tenemos los que estamos en una común salvación, nos une la palabra del Señor, porque estamos de acuerdo en la palabra del Señor. Pero cada quien tiene sus ideas y cada quien hace las cosas. Alguien me dice, a mí me gustan los arreglos florales con poca flor, a mí me gusta con mucha flor. He escuchado personas que dicen, a mí no me gusta que lleve nada de verde los arreglos, a mí me gusta que tenga verde, pero eso no nos va a separar. Cada quien tiene sus propios gustos y cada quien vive. Esto no ofende a Dios, que yo le ponga más verde o le quite, o que a usted no le guste, pero a veces los desacuerdos nos separan y no debe de ser así, porque nos une una común salvación. También en la parte de los desacuerdos, lo que más divide y nomás que no se declara públicamente es la falta de obediencia a la palabra de Dios. Porque si obedeciéramos la palabra de Dios, ninguno saliera de la iglesia. Porque la palabra de Dios nos llama a permanecer dentro del cuerpo. Ahora, también todas esas excusas y todos nuestros sentimientos ofendidos, etcétera, etcétera, son las excusas que el diablo utiliza para separarnos de la comunión de los santos. También nos puede sacar de la iglesia las falsas doctrinas de hombres que buscan su propia destrucción. Esta carta nos alerta, como lo dije al principio, en contra de los falsos maestros que corrompían la fe de Jesucristo y pervertían las costumbres cristianas. Judas nos exhorta a mantener intactas las enseñanzas recibidas de los apóstoles. Judas se apoya en ejemplos tomados del Nuevo Testamento
y sin lugar a dudas se inspiró en la segunda carta del apóstol Pedro. Concluyo. La iglesia primitiva se mantuvo unida. Se congregaban todos los días con el único fin ¿cuál era el único fin? ¿Será el mismo fin que tenemos en el día de hoy? La Escritura dice en Hechos 2:44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 46, perseverando unánimes cada día, todos los días estaban en la iglesia, estaban en el templo y partiendo en las casas el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note aquí, el Señor añade a su iglesia, no lo saca de su iglesia, Él añade. Creo que está bien claro. Él dice, y el Señor sacaba de la iglesia, no, se salían por rebeldes. Dice, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero vea el carácter de Cristo en la iglesia primitiva. Realmente ellos conocieron al Señor Jesús. Se congregaban todos los días para leer, para orar, para cantar, para adorar, para escudriñar la Escritura, para leer la Escritura, y tenían todas las cosas en común. No había diferencias. Ahora, mire usted esto. Y tenían favor con el pueblo, tenían el carácter de Cristo, amaban al pecador y tenían favor. Ellos también hacían favor con ellos. Por la gracia, favor es la gracia, tenían gracia con los demás. Ahora, amados en Cristo, esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad de su palabra, la unidad, la comunión de los que son salvos, reunidos en su iglesia. Los salvos son los que han sido llamados y hemos respondido, que hemos sido separados, santificados para Dios. Es un proceso a la santificación y que perseveramos hasta el fin, unidos a Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Dios te bendiga abundantemente. Este estudio del día de hoy es una introducción de lo que nos espera de la carta de Judas, exhortándonos a permanecer fieles, guardando la sana doctrina. Dios te bendiga abundantemente. Amén.
Las aves de los cielos tienen nido.